No podemos vestirnos para el éxito si no sanamos, si no estamos seguros. Entonces yo siempre hago énfasis en los clientes, a donde puedo hablar del tema de la imagen, porque la gente puede asociar lo que solamente es lo superficial, lo efímero, lo material. Para mí va mucho más que eso. Vestirse para el éxito es tú pensar, ¿estoy preparado para recibir ese éxito? ¿Estoy vestido o vestida para recibir ese éxito? En términos de moda, yo entiendo que el error más común que cometen es querer encajar en la moda. Cuando tú te conoces, sabes lo que te va, lo que te queda. Hay gente que tiene muy buen gusto. Muy buen gusto. Cuando tú conoces esa parte de ti, automáticamente tú detectas cuando algo es para ti y no lo es. Hay mucha gente también que se escuda detrás de que, ay no, porque la moda es cara, la ropa, yo no he visto bien, porque la inversión, tú sabes, y se escudan en eso. Al final tú puedes evolucionar dentro de tus gustos propios. Bienvenidos a su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven todos los emprendedores, empresarios, dueños de negocios y personas que quieren saber qué está in y out en las empresas. Sobre todo en estos tiempos que estamos pasando ahora, que queremos ver todos los cambios que hay en los negocios, en la imagen, en la comunicación y con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo soy de las que piensan que la humanización es muy, pero muy importante. Y hoy tenemos aquí un invitado, señores, que yo sé que va a caer así como anillo al dedo en este tema. Pues hoy tenemos con nosotros a un joven talentoso que ha revolucionado el mundo de la moda y la imagen en la República Dominicana y más allá. Ronaldo Linares, él es asesor de imagen, fashion style, director artístico y productor con una trayectoria impresionante, señores, que lo ha llevado a trabajar con figuras nacionales e internacionales. Su lema es claro: vístete para el éxito. Así que vamos a darle la bienvenida a Ronaldo aquí a esta mesita. ¿Cómo estás? Me siento feliz, agradecido. Gracias por esa introducción, de verdad, honrado. No podía irme de Nueva York sin visitarle. Ay, de verdad que le veo, la admiro, le aplaudo y estar aquí es un honor. Así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Señores, ustedes saben que cuando nosotros iniciamos este podcast hace 3 años ya, una foto que se hizo súper famosa. Bueno, era la foto de portada de este podcast. Sí. Que era una foto mía con un vestido azul, fantástico. Ese joven fue el style de esa fotografía. Y de verdad, muchísimas gracias, porque esa foto salió en todos lados. Bueno, todavía hay personas que la usan. Parece que fue reciente. Sí. De verdad que sí. Trabajamos en ese entonces porque fue a distancia. Cabe apuntar que fue a distancia, sin pensar que hoy íbamos a estar aquí. Y de verdad que fue chulísimo, todo salió muy lindo, muy profesional, muy estético y gustó mucho también. Sí, bastante, Sí, bastante. Así que es un placer, de verdad. Ronaldo, leí por ahí que tú iniciaste como en esto del baile, del arte, de muchas otras cosas que no fue directamente en la moda. ¿Cómo fue ese paso del baile a la moda, esa transición? Bueno, yo inicié en el mundo del arte de una manera silenciosa, por así decirlo, porque yo era como muy reservado ante el público, pero me gustaba bailar. Yo no podía ver un espejo y que me dejaran solo en mi casa, que yo comenzaba a practicar, comenzaba a bailar y sentía que tenía ese desenvolvimiento en la danza. Cuando estoy en la escuela,
Usted sabe que en las escuelas hacen los grupos de baile, culturales. Entonces ahí comenzó a desarrollarlo en las actividades escolares. Veo que tengo esa cualidad de la danza y también veo que me desarrollo muy bien. Entonces, poco a poco, dentro de la misma escuela fue evolucionando. Tengo la particularidad que donde llego, donde estoy, de una manera sin buscarlo, la gente me ven que tú eres buena, o sea, la gente como que observa que tengo algo y de ya participar en los grupos, entonces yo lideraba los grupos de la escuela. Vi que se me daba bien, lo desarrollaba de una manera muy chula y lo seguía haciendo hasta un punto que ya cuando estaba en el bachillerato se formó un cuerpo de baile en mi municipio, donde se me hizo la invitación para que yo fuera parte, porque ya la gente me veía y yo decidí pertenecer al cuerpo de baile. Desde que entré ya prácticamente faltaba yo, estaba formado prácticamente. Y desde que entré, los mismos compañeros decidieron que yo fuese el director del grupo. Wow. De ahí, liderazgo puro. sí, no, o sea, eso fue, un día teníamos una reunión y me dicen, Ronaldo, tenemos que comunicarte algo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Me van a sacar. Me dicen, sí, no, me dicen que hemos decidido que tú seas el director del grupo. Ya ustedes saben, yo me pongo los guantes y vamos a darle. Entonces ahí comenzamos a trabajar. En mi municipio cubríamos todas las actividades y luego un día me llegó a la idea de participar en un reality de televisión. ¿Y cómo se llamaba el reality? Se llamaba Baila 6, de Aquí se habla español en ese entonces, del canal, me parece, Antena Latina. Sí, ahí fue que Antena empezó Latina. Y yo veía esos bailarines así, de bellas artes, profesionales. Y yo decía, bueno, para allá nosotros vamos, aunque sea la primera participación. ¿Y cómo les fue en el concurso? Entonces, eso es un cuento. Cuando vamos, no teníamos recursos, nada. Nosotros teníamos un pequeño espacio que ensayábamos. Yo lo bauticé como La Guarida. Y el cuerpo de baile se llamaba Extreme Boys, que se llamaba Chicos Extremos. Y le agradezco mucho a ese grupo porque de ahí es que viene todo esto que hoy día vivo. Cuando veo el anuncio que viene el concurso, ya era la temporada 6. Y yo decía, vamos para allá. Yo siempre he sido muy lanzado, muy freco. Y vamos. Y no teníamos recursos ni nada. En ese entonces bailábamos en el carnaval de mi municipio. Hice una negociación con el alcalde en ese entonces. Nosotros le bailamos en carnaval, usted nos apoya. Y yo era como la cara, el frente. Y decidimos estar, pero con la visión de que era una sola ronda. Y entre una cosa y otra llegamos a la final. No ganamos, pero llegamos a la final. Luego de ahí se dio al grupo a conocer más y seguimos haciéndolo de manera profesional, colaborando con otros bailarines de otras provincias y ese fue el punto de partida. Pese de que amo la danza y me encanta, nunca vi la danza como mi proyecto de vida. Pues sabes que eso que pasó con el grupo, te pregunté, ¿ganaron? ¿En qué lugar quedaron? Porque es muy, pero muy común que el que gana no es el que triunfa y sale así por todos, sino el que queda casi siempre en segundo, sí, tercero. Y a veces el que pierde es el que realmente se pega, como decimos en buen dominicano. Sí, suele pasar y no ganamos. Y luego cuando fuimos a la primera ronda, ¿qué pasamos? Bueno, vamos a la segunda porque era semanal, transmitido por televisión y cada semana ponían un reto. Y ok, vamos al otro, pasamos, al otro, pasamos. Y yo, bueno chicos, vamos a tomarlo en serio porque ya estamos en la tómbola. Y muchos grandes que yo vi que lo eliminaban en la competencia, de verdad, yo llegar a la posición final nos llenó mucho de orgullo. Eso nos dio un plus como grupo. Ya ahí vinieron muchas marcas a contratarnos para eventos importantes porque veían que lo hacíamos de una manera profesional. Claro. Siempre cuidé mucho el grupo, cuidé las chicas del grupo, lo que se ponían, cómo se veían estéticamente. A y de ahí eso viene mismo todo. voy, ahí voy. ¿Cómo entonces vas de la parte de baile a la parte de estilismo, de style? Porque yo creo que es algo que yo tenía innato, o sea, siempre tuve buen gusto, lo manifestaba a mi alrededor, que una prima, que un primo, o sea, siempre tenía ese ojo crítico. Entonces yo lo implementaba en la danza. Como yo manejaba el cuerpo de baile, pues yo veía por la estética del grupo. Siempre me preocupaba por lo visual, que las chicas estuvieran en su lugar, bien peinadas, los chicos, el uniforme, los colores, los zapatos. Siempre yo tenía esa parte. Había una actividad, queremos tal tema, ya yo estaba ideando todo. ¿Qué pasa? De bailarín y el grupo, yo comencé a montar los eventos artísticos de mi pueblo.
Llámese el carnaval, patronales, etcétera. Porque también tengo una inclinación que me gustaba el mundo de las reinas, de las misses, y entonces iba también implementando eso en ellas. Montaba todo, y al tener las chicas a mi cargo, pues también velaba la estética de las niñas. Y yo vi que lo iba desarrollando de una manera genuina, de una manera orgánica, que se fue dando porque nada lo planifiqué realmente. Pero mira cómo es la vida, de algo que fue orgánico, que Sí. se fue dando. Señores, trabajos de este jovencito, tú lo has podido ver en Times Square, aquí en Nueva York. Sí. ¿Cómo fue cuando tú viste por primera vez un trabajo tuyo en esas pantallas de Times Square? Me sentí muy emocionado y me sentí muy feliz porque fue un trabajo de la mano de la empresa Leisha, de mi amiga Alejandrina Veras, que hemos trabajado mucho juntos. Y en ese momento ella va a lanzar una colección que se llama Golden Savage, me acuerdo como ahora. Y de verdad que me marcó mucho porque lo que quizás yo veía en el momento, que era simplemente una pasión, verlo en unas pantallas que son las más icónicas del mundo, de verdad me llenó mucho de orgullo, me llenó mucho de mi trabajo está ahí. Y agradezco mucho la oportunidad también a Alejandrina, que dijo, vamos a hacer este proyecto y este proyecto va a salir en tales pantallas. De verdad ver mi trabajo reflejado y todo ese trabajo lo hice a distancia. Porque en ese entonces yo no venía aquí a este país. Y lo hice todo a distancia. A distancia yo armaba todo, le mandaba todo a Ale lo plasmaba. Y siempre a distancia estaba viendo todo, cuidando todo detalle. Y cuando verlo ahí, es donde me hace pensar que no estoy donde yo quisiera estar, pero sí ha valido la pena. Bueno, déjame decirte que se me enchina la piel porque veo tus ojos aguados. Sí. Se le aguan los ojos cuando está hablando de este tema porque yo sé que es emocionante. Sí. Y sobre todo cuando tú haces el énfasis de que lo estabas haciendo a distancia. Sí. O sea, no es lo mismo tu poder tocar, tu poder ver, tu poder corregir, sea un maquillaje, un estilismo, el pelo, lo que sea, ahí, Sí, que totalmente. estarlo viendo a distancia. Tienes una frase muy icónica que es vístete para el éxito. ¿Qué Sí. significa para ti esta frase y qué engloba? La frase vístete para el éxito va mucho más allá de lo superficial. Va desde adentro hacia afuera. No podemos vestirnos para el éxito si no sanamos, si no estamos seguros. Entonces yo siempre hago énfasis en los clientes, a donde puedo hablar del tema de la imagen, porque la gente puede asociar lo que solamente es lo superficial, lo efímero, lo material. Para mí va mucho más que eso. O sea, vestirse para el éxito es ponerte el traje donde tú quieres verte, el traje donde tú quieres que te aplaudan. Entonces, vestirse para el éxito es tú pensar, ¿estoy preparado para recibir ese éxito? ¿Estoy vestido o vestida para recibir ese éxito? Entonces, vístete de seguridad, porque yo lo hago también en mis talleres de moda. Le digo a la persona, tú no puedes tener una imagen radiante si antes por dentro tú no has sanado cosas, porque sabemos que no proyectar una buena imagen muchas veces viene con muchos detractores, frustraciones, complejos, cosas que no te dejan reflejar esa bonita imagen. Entonces, cuando yo hago énfasis en eso es que vístete, o sea, ponte la chaqueta, ponte el pantalón del éxito, a donde tú quieres llegar, donde tú quieres verte, donde tú quieras que los demás te vean. Y ahí me baso, realmente. Sabes que al escucharte siento que no solamente lo dices por otros. No sé por qué me da la impresión de que la frase nace de lo más profundo de ti mismo. Sí, en sí viene de mí para otros. ¿Por qué? Porque yo, desde que tengo uso de razón, he sido un niño soñador. Yo sueño constantemente y sueño despierto. Sueño con los pies sobre la tierra. ¿Entiendes? Y todo lo que yo soy hoy me lo he ganado a pulso. Me lo he propuesto, he ido por ello, lo he trabajado, lo he sufrido, lo he llorado, lo he visto
escaparse de mis manos, pero también no me detengo, no me paro. Yo siempre digo que yo soy un ser humano muy especial. Y cuando digo que soy especial, no quiero decir que los demás no lo sean. Lo digo porque me conozco. Porque yo sé todo lo que tengo dentro de mí, todo lo que tengo para dar. Y es como apuntaba ahorita, quizás no estoy en el lugar que yo quisiera estar. Pero si miro hacia atrás, Indira, he avanzado muchísimo. Muchísimo. O sea, si miro mi recorrido, veo a veces yo me pongo a ver mis materiales, mis fotos, y yo he avanzado mucho, mucho. Y yo sé que me falta también mucho por aprender, mucho por avanzar, mucho por tocar, por llegar. O sea, como joven, yo he tocado muchas puertas y muchas se han abierto, otras no. Más no, eso no ha sido un impedimento para yo seguir, porque yo tengo claro mi norte. Entonces yo decidí vestirme para el éxito. Exacto. Y yo estoy consciente que vestirse para el éxito conlleva pasarlo todo. Y estoy en una etapa de mi vida que hace mucho lo comencé a sopesar, de que todo lo que yo entiendo que no pasa en el momento que yo considero es porque es parte del proceso. Inclusive lo malo que me pasa, aprendo a abrazarlo como bueno, porque tenía que pasar. Aunque en el momento como humano que soy me sienta mal, me quiebre, me frustre, luego digo, no era el momento, no era la forma, y lo aprendo a asimilar. Y eso me hace dar un paso más. Mire, es que si nos ponemos a analizar fríamente, sí, y vemos los cuadros desde afuera, no cuando estamos en la situación, sino ya, estamos pasando la situación y vemos el cuadro desde afuera, siempre hay un aprendizaje, siempre hay un aprendizaje. Totalmente. Entonces pasa por algo. Totalmente. Y cuando no nos llega algo es porque no estamos listos para eso. Tal vez si nos llega en ese momento, lo vamos a desperdiciar. Totalmente. Entonces, Papá Dios es muy sabio. Sí. Y Él sabe cuando te da las cosas y cuando te convienen las cosas. Volvemos a los trapos, como dicen la gente que no le gusta la moda. Dicen esos trapos. Sí, los trapos. A mí realmente la moda me gusta verla, pero a mí me gusta más el estilo que la moda per se. Yo soy más como de estilos. Y soy muy estilo clásico. Bueno, ya tú me conoces porque cuando a mí me dicen tal cosa, digo, no, eso no va conmigo. Esa parte no es. ¿Cuál es el error que cometen más comúnmente? Tú que has trabajado con tantas figuras públicas, con tantas personalidades. El error más común que cometen, ¿cuál es? En términos de moda. Claro, en términos de moda. Bueno, en términos de moda, yo entiendo que el error más común que cometen es querer encajar en la moda. Hay moda que no son para todos los cuerpos, para todos los estilos. Y lo primero es que la persona debe de trabajar en aprender a conocerse. Cuando tú te conoces, sabes lo que te va, lo que te queda. Hay gente que tiene muy buen gusto. Muy buen gusto. Cuando tú conoces esa parte de ti, automáticamente tú detectas cuando algo es para ti y no lo es. Ejemplo, yo soy el tipo de asesor de imagen que no me gusta imponerle a mis clientes lo que yo creo que está bien. El trabajo que yo hago es un trabajo en equipo. Busco tener una consultoría con el cliente, donde él me diga los colores que le gustan, donde él se siente, en qué rama de la moda se siente cómodo, si en lo bohemio, en lo clásico, en lo urbano, porque cada cuerpo, cada mente es diferente. Yo no puedo pretender entrar a un cliente a un renglón que no pertenece, porque automáticamente, aunque esté bien y aunque el profesional del área sea yo, el cliente no me va a vender el trabajo como tal, porque está fuera de su cajón. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es elevar la calidad de imagen de esa figura. O sea, no transformar, elevar. Eso que te gusta, subirlo al siguiente nivel, para que te sientas en confort, cómodo, en moda y puedas llevar el mensaje positivo a los que te puedan ver. Así mismo es. Sabes que yo bueno, van a sacar fecha, pero yo digo mi edad como quiera. En eso del 2016, 2015, por ahí, yo me gradué de asesora de imagen en Miami.
No lo ejerzo. Miren, tenían su truquito. No lo ejerzo. Pero lo implementa. Pero sí, lo implemento, sí me gusta. Incluso cuando inicié a dar asesorías de marca personal, era uno de mis diferenciaciones que le daba esos tips a mis clientes. Y es cierto, la gente cree que cuando va donde un asesor de imagen, como el caso tuyo, que sí lo ejerces, sí, creen que lo van a cambiar. Y no es, si usted va de un asesor de imagen y lo quiere cambiar, salga de ahí corriendo, porque ahí no es. El asesor de imagen no cambia a nadie. No. Yo recuerdo que una vez yo fui donde alguien para hacer una asesoría, porque el psicólogo va donde un psicólogo, o sea, es así. Sí. Y yo fui a donde un asesor y lo primero que me dijo fue, vamos a ponerte extensiones. Y yo le dije, no, yo no quiero extensiones. Aparte de que no va con mi estilo. Sí, vamos a ponerte. Yo, no, tú no vas a seguir conmigo porque no es lo que yo llevo, no es mi imagen, no es lo que proyecto, no es lo que va en el estilo que estoy vendiendo incluso. Entonces, si él como asesor no me estaba entendiendo esa parte, no era el asesor correcto. No, y pareciera que la parte más fácil es que el asesor cree con esa figura a su semejanza, pero no. Es más fácil cuando el cliente viene con su idea clara, porque ya tú sabes lo que vas a hacer con el cliente. Entonces tú no tienes expectativa de que le va a gustar, no le va a gustar. Al final, cuando la persona tiene claro su corte, porque son estilos. Yo no puedo pretender que usted se parezca a María, que María se parezca a Juana. O sea, al final Juana es Juana, María es María. Mario es Mario, Juan es Juan. Entonces, es como que tú, ese molde que es único, tú sacarle el máximo provecho, no querer igualarlo a otro. Y con todos estos cambios que han surgido ahora, que sí, antes se usaba corbata, que después no se usaba corbata, que después se usaba corbatín, después entonces ya no se usa media, tantas cosas que hay. Y sabes que este podcast lo escuchan y lo ven muchos empresarios, small business, emprendedores. ¿Qué es lo que no se le puede perdonar a una persona que vaya a una reunión, por ejemplo, de negocios, que vaya sin corbata o sin media? ¿Qué no debe faltar? Bueno, mira, Indira, mi reciente taller, o sea, el último que hice, se llamaba Imagen Ejecutiva el Taller. Quiero resaltar que es un renglón que amo, me gusta el renglón ejecutivo, empresarial, elegante, sofisticado, sobrio. O sea, soy abanderado, me encanta. De hecho, he tenido la oportunidad de asesorar a muchos políticos, a políticas, mujeres empresarias, y llevarla a ese nivel de la elegancia es como que me encanta. De verdad que el tema elegancia es un renglón que hay que respetar. Es el renglón del minimalismo, de todo lo sofisticado, de todo en su lugar. Hay cosas que no son permitidas en ese renglón. Ejemplo, accesorios exuberantes. En esa rama de una reunión es lo más sobrio posible. La paleta de colores más neutrales posible. El hombre tiene que estar elegante de pies a cabeza. Lo que define a un hombre moderno es el buen vestir. Sus zapatos al día, sus medias, porque si no tienes media, pasa a lo informal y estamos hablando de algo formal. El nombre lo dice. Sus medias, su smoking, ya bueno, depende de la reunión. Si es más relajada, puede ser que no lleve corbata ni corbatín, pero siempre manteniendo la elegancia, porque estás dentro de la rama. Y puedes utilizar o añadir detalles si ya es un escenario diferente. Llámese una actividad. Puedes jugar un poquito, pero sin salir del renglón. Utilizar cosas que compitan con eso. Igual las mujeres. Entonces vamos al punto de las mujeres, porque hablamos ahora de hombres. Sí, de hombres. En el punto de las mujeres, a veces yo siento que el problema mayor está en maquillaje, porque se maquillan, y digo se maquillan, no entro y digo, nos maquillamos porque no es mi caso, y no me voy a meter en una caja que no voy. Se maquillan para algo que es a las 2 de la tarde, como si es algo de las 8 de la noche. Entonces, ¿cuál es el error como que más se comete en ese tipo de renglón, mujer ejecutiva, que va a una reunión que no debería pasar?
Bueno, si es tarde y aunque sea noche, yo les recomiendo a la mujer ejecutiva que me está escuchando y viendo, yo les recomiendo que opten por la línea de lo minimalismo. Minimalista es todo lo light, en pocas palabras. O sea, un maquillaje neutral, no mucho brillo, no muchas pestañas. O sea, el pelo, sí, un recorrido sencillo, delicado, que los accesorios sean minimalistas, llámese aretes, collar, pulseras, anillos, o sea, todo eso abarca lo minimalista. Porque es que cuando se utilizan detalles que no van en la rama, se ve desproporcional, o sea, armónicamente causa un ruido visual y no es bonito, o sea, porque lo que llama la atención es eso que no encaja. Eso automáticamente las miradas se van a eso. Puede tener el vestido bonito, el traje bonito, pero los zapatos quizás no van, el pelo está desproporcionado, el maquillaje muy exagerado. Entonces hay detalles. Hay un detalle que puede empañarte o arruinarte un look completamente. Entonces, es un balance, que es la particularidad que tenemos los asesores de imagen, que visualizamos a la figura, desde la cabeza a los pies, el pelo, el maquillaje, los accesorios, el outfit como tal, los zapatos, que si la cartera. O sea, uno pone todo en su lugar para que una cosa compense la otra. Y al final tengas un resultado armonioso. O sea, a las mujeres les sugiero que opten por la línea de lo minimalismo. Maquillajes, soft glam, neutrales, tratar de no usar escotes tanto en la parte delantera como en la parte de espalda, que el corte del vestido, de la falda sea probablemente de las rodillas hacia abajo, que no se vea muy mini, muy corta, tratar de no usar mucha transparencia porque no es elegante, tratar de no usar tanto brillo, o sea, lo más sobria posible, o sea, y por ahí se van. Ay, me descartar encanta. esas Él cosas. está como, ¿cómo se llama? Él me está describiendo, así como, ok, Indira, Va bien, va bien. Indira. Porque no, es exactamente Sí. el estilo que yo amo. Yo recuerdo que hace unos meses estaba reunida con una amiga y ella me dice, Indira, tú has cambiado mucho tu forma de, pero no de... Perdón, no de meses, sino ella me está hablando de 10 años atrás para acá. Y yo le dije, sí, porque en ese entonces yo entendía que ese estilo me iba, pero con el tiempo me di cuenta que no, que ese estilo de 10 años atrás que yo usaba, no era, yo usaba aretes grandes, yo usaba colores. Yo me siento tan cómoda con los colores neutros, yo me siento tan cómoda con menos es más, con menos maquillaje, si uso pestañas súper pequeñas, o sea, muy cómoda y siento que proyecto mucho mejor. Una de las preguntas que yo entiendo que todo el mundo debe de hacer cuando lo invitan a algo es ¿cuál es el código de vestimenta? Sí. Y yo creo que ahí es que en buen dominicano se mete la pata muchas veces. ¿Por qué? Porque si tú estás muy bien vestido para algo que es business casual, o sea, casual, estás mal vestido. O sea, la gente cree que si va con corbata, satín, qué sé yo, a una actividad, está bien vestido. Si es algo business casual, estás mal vestido, ¿o no? O sea, yo soy de la gente que soy fan de respetar los códigos de vestimenta. Si tú tienes una actividad, una boda, un evento social, lo que sea, y tú tienes un código de vestimenta, por lo menos yo trato de respetar eso. Hay gente que no lo respeta. Y quizás no es que esté ni mal vestido o vestida, es que no estás acorde a la ocasión. Y automáticamente es una X. Porque no estás respetando. Y por ahí lleva un mensaje. Es como un mensaje de respeto. Es como elegante también respetar los códigos. Entonces, al final es un complemento. Hay mucha gente también que se escuda detrás de que, ay no, porque la moda es cara, la ropa, yo no he visto bien, porque la inversión, tú sabes, y se escudan en eso. Al final tú puedes evolucionar dentro de tus gustos propios. Es como yo decía en mi taller, si
tú vendes China en una esquina, tú puedes ser el mejor o la mejor vestida de los vende China. O sea, eso te va a diferenciar a ti del montón. Y te lo digo en mi caso personal, Indira. O sea, yo soy el tipo que yo no me paso 24/7 en una tienda comprando ropa. Aunque me pase siempre en una tienda comprando ropa para mis clientes, yo me he enfocado en mi papel de profesional para mis clientes. O sea, yo puedo ver a lo que me guste y tengo el control de decir, me gusta, pero no lo voy a comprar. Porque no vine a comprarme a mí, vine a comprarle a mi cliente. Y yo tengo la particularidad que yo no me paso. La gente pensaría que yo me paso siempre en una tienda o de compra, o con los chelitos que me entran, me lo compro de ropa. Y no es así. Yo me compro lo que entiendo que necesito, me gusta vestir bien, obviamente mi trabajo lo demanda, pero no es tampoco saludable maltratar mi bolsillo y también yo hacer que mis clientes maltraten su bolsillo, porque ahí es que entro en el tema de los gastos, que la gente se escuda en que no puedo gastar, no puedo gastar, no puedo gastar, pero al final tú puedes hacer mucho con poco. Exacto. Y también hacer combinaciones, señores. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con piezas. Por eso es que me gusta también. Cuando tú tienes una gama de colores, tú haces unas combinaciones que tú dices, y es la misma ropa que están usando, con unas cuantas piezas. Ya casi finalizando esta entrevista, veo que tienes una, vamos a decir, admiración por una figura que tiene que ver con moda, que es Yomari Gozo. Ay, sí, me encanta. Cuéntame, ¿qué es lo que realmente te atrae de esa persona? ¿Qué es lo que admiras de él? Mira, cuando yo digo que admiro o valoro a esa persona, no es que yo quiero ser como esa persona. Jamás. Pero sí valoro mucho su recorrido. O sea, yo me he puesto a ver su historia de vida de este niño y siento que me conecto con esa persona. Que me pudiese ver conectado con otra. Pero en este caso, con él me conecta porque viene desde una familia, viene como pasando también cosas, viene como que luchando por sus sueños y ver que ha pasado todo eso y en la posición que está, es como lo que me hace a mí decir, pues si él pudo, yo puedo. O sea, es como una inspiración bonita. O sea, aplaudo lo que hace, es muy bueno en lo que hace. O sea, me veo casi siguiendo su norte, porque hay similitudes en la historia. Reflejado. Sí, me veo reflejado. Entonces, yo digo, mira, él es alguien que yo me pudiera ver ahí en esa posición que él está, porque veo su historia y tiene similitud a la mía. Tiene una similitud a la mía y eso me hace como verlo, como que me empuje a llegar a la meta. De verdad que sí. Sí, totalmente. Ya finalizando, quiero que me des 3 aprendizajes. Uy. 3 aprendizajes claves que ha tenido Ronaldo en su vida. Uf. Han sido muchos, pero aprendizaje. El primero es que he aprendido a respetar los procesos y que es en el momento del Señor. Antes yo cuestionaba muchas cosas. Me frustraba mucho porque yo decía, ay, pero yo soy talentoso, yo tengo, qué sé yo, y a veces hay puertas que no se te abren, tú como que, yo, ejemplo, en mi caso, constantemente yo no me he detenido. O sea, yo he saltado, yo he cerrado ciclos en mi vida de uno a otro, pero lo he cerrado bien cerrado para abrirme otros. Por ejemplo, yo comencé en la danza, pero yo no bailo ya. Pero todo lo que hice en la danza, lo hice magistral. Y ya eso es una parte de mí que yo cumplí. Entonces vuelvo a otro y a otro. Y entonces cuando tú te pasas la vida en un constante aprendizaje y lucha por lo que tú quieres y tú ves que todo se te torna un poco difícil alrededor, uno se frustra, uno se cuestiona, uno siente como que el mundo está en tu contra. Entonces llegó un momento en mi vida que yo comencé a no cuestionarme tanto y a dejar que todo fluya. Y yo ahora digo que lo que es para mí será para mí hoy, mañana, pasado. Y eso yo lo vengo reflejando, que no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Y el Señor cada día me lo confirma. Otro aprendizaje que yo he aprendido a irme
y a sacar. Yo he aprendido a irme de lugares que yo entiendo que no pertenezco. No duro como ese ciclo tan extenso. O sea, veo si se da, si veo que eso no funciona, me marcho con dignidad. O yo, si es mi espacio, a sacar, a decir, no, esa persona no la quiero o esto no lo quiero en mi vida. Y lo saco. He aprendido a tener como esa autoridad de sacar. Y la tercera es aprender a ponerle la cherry al pastel. En un sentido de que por ser el muchacho talentoso, Ronaldo ven aquí, Ronaldo ven allí, sentí que en un momento de mi vida me usaron mucho, en buen dominicano, me mamonearon mucho y se acabó. Comencé a poner stop, a decir no, ya basta, tengo que ponerle valor a mi trabajo, tengo que darme valor como persona, no puedo permitir que los demás hagan conmigo lo que se les antoje. Entonces aprendí a priorizarme, a priorizar lo que hago. Entonces, desde ese entonces aprendí que muchas personas se van a ir, pero los que se van a quedar o los que van a llegar sobrepasa eso. Entonces, he aprendido esas tres cosas. Así que las bendiciones son mayores cuando sabemos cerrar esos ciclos, cuando sabemos irnos. Cuando dijiste eso me gustó muchísimo porque es algo que yo practico mucho. Yo sé irme de lugares que yo entiendo que ya no me aportan nada. Yo digo, bueno, gracias por haber estado aquí. Y me muevo. No somos una montaña, ¿verdad? Hay cosas que tienen su fecha de caducidad. Claro, hay no cosas que no. Hay cosas que pueden durar para siempre, pero hay otras que no. Y hay que aprender eso. A veces forzamos, pero ya eso no tiene cabida en tu vida. Exacto. Y al final, ese force se convierte en daño hacia ti mismo y al prójimo. Entonces, es mejor descartarlo y cruzar la página. Y next, como dicen por ahí. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este episodio. Ay, gracias, Indira. Me siento feliz, de verdad, honrado de estar aquí en tu set, que por cierto, señores, es bellísimo. Gracias. El trato también, desde que me hiciste el acercamiento, dije, no, hay que ir para allá, aprovechar mi visita por acá y te agradezco mucho, de verdad, porque de eso se trata. De eso se trata, que uno cada día dé un paso más y de un paso positivo. Y estar aquí de verdad es un placer y un honor. Muchas gracias, de verdad. Gracias por haber aceptado. Gracias por habernos contado un poco de ti, por conocerte más, porque aunque nos habíamos visto, nos conocíamos, me hizo el style, como le dije, no habíamos compartido tanto. Y conocerte me hace admirarte más. Gracias. Así que muchísimas gracias. No, tú sabes que tienes un amigo que para lo que sea estamos aquí a la orden y yo soy tuyo. Ay, gracias. Me encanta, señor, me encanta cuando la gente dice, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Sí. Gracias, voy a tomar palabras. Voy a tomar palabras. Agéndelo. Bueno, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que hayan aprendido mucho de esta entrevista del día de hoy. Hay mucho aprendizaje en ella, no solamente de estilo, no solamente de forma de vestir como ejecutivo, como ejecutiva, sino siento que hay mucho aprendizaje de vida. Si usted entiende que este mensaje, que estas informaciones le pueden ayudar a otra persona, comparte este episodio. Si nos estás viendo a través de Canal 8 allá en la República Dominicana, en todo el país, muchísimas gracias por tu sintonía, como cada semana. Si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Comenta, pon un vestidito, un emoji, un like, lo que quieras, para que YouTube se recuerde que nosotros estamos haciendo un buen trabajo también, y comparta. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast, también muchas gracias. Descarga este episodio y pásalo para adelante para que más personas se nutran. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo. Bye bye.